Una de las cosas más difíciles que a mí me cuesta hacer es predicar en Navidad y Año Nuevo. ¿Por qué? Porque de repente uno se da cuenta de que es difícil porque los tópicos son cortitos. Pero me costó más esta vez hablar de un personaje en la Biblia que se llama José. José jamás escribió un libro. Miren, José jamás fue profetizado. María fue profetizada. José jamás dijo una frase que pueda quedar marcada en el bronce. De hecho, lo único que se habla de José es que José escuchó a un ángel. Ahora, es interesante que la vida de José está marcada por ciertos momentos de su vida que vamos a decir que fueron grises cuando él escucha que su esposa o su desposada, en este caso María, estaba embarazada. Tristemente, imagínate cómo él se sentía. O sea, se sentía posiblemente engañado de que su esposa lo haya, entre comillas, engañado. Posiblemente se sentía mal porque iba a tener que, en cierta forma, despreciarla. Posiblemente se sentía mal porque ella iba a ser juzgada por la comunidad completa. Y así sucesivamente. Se sentía mal. Y eso vamos a llamarle así una zona gris. Pero hay una cosa que me llama la atención de José, y es que estudiando la vida de él esta semana me di cuenta de algo, de que María solamente una vez escuchó la voz del ángel. En cambio José, Dios siempre se comunicó con él. Cuando ya le dijo, mira José, ¿sabes qué? Tu hijo se va a llamar Jesús. Cuando nació, cuando José tenía que huir de Belén para irse a Egipto, y cuando José volvió, siempre se comunicó con él. Siempre. Ahora, antes de comenzar, quiero decirle esto. Vamos a comenzar con algo que es un poco raro y que habla acerca de la genealogía. Vamos a colocar la genealogía, que tiene que ver con la genealogía de María y de José. En Mateo y en Lucas aparecen dos genealogías. Una que aparece en la genealogía de María, que aparece en Mateo, y la otra que aparece en Lucas, que es por parte de José. Nótese lo siguiente. Tenemos, por un lado, la de María, que dice María, Elí, Matat, Eliaquín, Melea, Naimán, Matán, Natán, y termina ¿dónde? ¿Dónde topa? Con el rey David. Ahora, ¿por qué es interesante que topa con el rey David? Porque está diciendo que Jesús era descendiente ¿de quién? Que merecía ¿qué? Un trono. Por lo tanto, era descendiente del rey David. Pero vean cómo sigue. Isaí, Obed, Ruth, Raab, Nazón, Abiná, Arán, Errón, Fares, Tamar, Jacob, Isaac, y termina ¿dónde? En Abraham. Ahí termina. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, ¿a quién iba destinado el mensaje que él tenía? A los judíos. Pero fíjense José. José, Jacob, Matán, Jasaf, Asa, Adías, Jeroboam, Salomón. Y termina con Betsabé. ¿Quién fue Betsabé? La mujer que se acostó con David. ¿Ok? Sigue diciendo Isaí, Obed, Boz, Nazón, Abidá, Arán, Errón, papá. ¿Y dónde termina? ¿Ah? Adán. ¿Por qué termina con Adán? Y es interesante porque yo decía, pero ¿por qué uno termina con Abraham y otro termina con Adán? La respuesta es fácil, la respuesta es simple, porque a través de Adán y de Eva, las generaciones que venían, Génesis 3:15, iban a alcanzar salvación. O sea,
la genealogía de María y de Adán acercaban los dos mundos, el mundo universo a través de Adán y el mundo judío a través de Abraham. Es interesante, pero Dios hizo todo tan perfecto que la genealogía de Jesucristo era aún perfecta en ese sentido. Imagínate algo más. Rahab, Ruth, Tamar y Betsabé son las únicas mujeres que aparecen en la genealogía de Jesucristo. Siendo que las mujeres en ese momento de la historia no eran importantes. Lo que les dije la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que María generalmente eran mujeres que solamente estaban para tener hijos. No era para nada más. Nada más. Ahora, es interesante ver esta genealogía porque nos podemos dar cuenta de que la genealogía está cubriendo todo el espectro de la vida del Señor Jesucristo. Y vamos a leer y vamos a quedarnos en Mateo capítulo 1, 18 al 19. Y yo le puse así, José el justo. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y escucha esta frase. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La palabra justo significa así, estar de acuerdo con las normas convincentes de Dios, o sea, tener una actitud moral como la de Dios. Lamentablemente, y digo lamentablemente, en la Biblia no se habla mucho de que algunos personajes o todos los personajes de la Biblia fueron justos. Solamente se habla de algunos. Noé era un hombre justo. Y en la vida de Noé se repiten las mismas características que vimos en José. Mire, vea lo que dice Génesis 6, 8 al 9. Dice así. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé construyó el arca y estas son las generaciones de Noé. Y escucha cómo lo describe. Lo describe como lo describe José a Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y fíjate algo, dice la Biblia que Dios caminó con Noé. Y fíjate que en la vida de Cristo, Dios caminó con José. Porque siempre era con el que se dirigía, con él hablaba. A él le hacía ver quién era él. Y Dios caminó con Noé y Dios caminó con José. Y ¿sabes algo? Es interesante lo siguiente. Es interesante que la Biblia no declara a muchas personas justas. Solamente tenemos el caso de Noé, Daniel, David y José. Y ¿sabes algo? En un mundo de turbación que hoy día nosotros tenemos, Dios siempre encuentra personas justas. Siempre encuentra personas justas. Y en este caso, Dios encontró personas justas. Y en el caso de Noé, mundo de turbación, Daniel, estaban deportados, David, un hombre justo en medio de todo un conflicto que está viviendo su país, y José. Y no te ha de extrañar esto, escucha bien esto, no te ha de extrañar esto. Dios siempre encuentra justos en la vida o en el mundo. Querido, querida, delante de Dios, si bien somos justificados por Cristo somos justos. Pero ¿qué tan justos somos nosotros? ¿Qué tan a la altura del carácter de Dios somos nosotros o estamos nosotros?
¿Estamos en un nivel, podríamos decir, aceptable o estamos bajo lo aceptable? Muchas veces nosotros mentimos, ofendemos, odiamos. Muchas veces nuestros sentimientos son más poderosos que nuestras convicciones. Pero cuando hablo de justicia, me refiero a que nosotros, ¿cuánto odiamos el pecado? ¿Cuánto odiamos el ser dominados por el pecado? ¿Cuánto? ¿Cuánto de nosotros realmente detestamos tanto nuestra pasada manera de vivir que decimos, yo no me gustaría ser como yo era antes? Posiblemente en tu antigua, entre comillas, vida, viviste una vida de desenfreno, locura, posiblemente monetariamente te fue mejor. Y posiblemente ahora no te está yendo, entre comillas, tan bien. Pero lo añoras o le das gracias a Dios que has sido justificado por la fe a través de Cristo. Y que tu andar ahora es caminar con Dios. Por eso en Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Porque yo antes caminaba con el mundo, con las cosas que me vivía, con mis pasiones, con mi locura, con mi lujuria. Pero ahora mi caminar debe ser como el caminar de José. Caminar con Dios en justicia en toda mi vida. Y permíteme decirte esto, es súper difícil. Porque hoy en día, como decía Raúl, en ese momento pudimos haber, si hubiese estado esto en los tiempos de Cristo, Cristo hubiese sido proclamado por todos lados. Pero hoy en día el pecado es proclamado a través de esto. Yo cuando conocí a Cristo en el año 83, tenía un pastor que se llamaba Roberto Myers, que en este momento no sé si está vivo o muerto. Su esposa falleció hace un par de años y él estaba con problemas de Alzheimer. Y él siempre que llegaba a la casa decía así, en sus palabras americanas, decía, Francisco, esa cajita es la cajita del diablo. Se refería a la tele. Teníamos una tele chiquitita, 10 pulgadas, blanco y negro, que para poder verla tenía que estar así con la antena. Y dice, esa es la cajita del diablo, Francisco. Cuidado con la mente. Hoy en día podemos decir lo mismo. A veces nuestra justicia o nuestro ser es invadido por imágenes que hacen de nosotros que nuestra espiritualidad mucho menos sea así. Así. Te hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro? Que agarraste un libro para leerlo. Cualquier libro que tú hoy estés leyendo. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia así? Dijiste, voy a leer la Biblia de tomo a tomo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que viste un meme? Un video, un short. Ni al baño podemos ir sin nuestro celular. Nos llenamos de cosas. Y te digo algo, andar en justicia hoy es más difícil que antes. ¿Pero en serio? Sí, en serio. Porque ahora ya nos hemos conformado con estar con eso allí. Y muchas veces vemos lo que no debemos, escuchamos lo que no deberíamos. Es difícil. Pero te digo algo, ¿se puede? Se puede. El carácter justo de José, la perplejidad de José y su gran preocupación por saber cómo obrar en este caso. Por una parte, no podía creer que su virtuosa esposa cometiese tal villanía, escucha bien, pero por otra parte,
la cosa era demasiado evidente como para poder negarla, y escucha bien, o excusarla. O sea, por un lado, él no podía aceptar la villanía de que su esposa se haya metido con otro hombre. Él aceptaba en su mente posiblemente de que el Espíritu Santo haya obrado en la vida de María. Pero por otro lado, era tan evidente el embarazo de ella que no podía como hombre decir, lo voy a aceptar. De hecho, él tenía que denunciar a María. Y mira lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento referente a estas mujeres. Deuteronomio 22, 23 y 24. Dice, si hubiera una muchacha virgen, desposada con alguno, es el caso de José. María estaba desposada, o sea, comprometida, lista con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Mira, escucha esto, qué injusto. La joven porque no dio voces en la ciudad, o sea, no gritó, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así que te hacen mal en medio de ti. Así se obraba. Pero fíjate que los fariseos habían cambiado tanto las leyes que ellos lo que hicieron fue a la que hay que apedrear es a quién? A la mujer. Todo lo hemos visto con el tema del Mundial de Qatar, que en este momento no tengo idea quién va ganando la final. Como la mujer obviamente es puesta en un segundo, tercero, cuarto plano. Así se oraba. La mujer era responsable de ese embarazo. Ahora, José actuó con moderación y con misericordia. ¿Sabes? Yo soy un tipo sanguíneo. ¿Sabes lo que significa sanguíneo? Que muchas veces se deja llevar por las emociones. Que ante la injusticia yo reacciono. ¿Y eso está mal? Sí, está mal, está mal. Ayer esto pasó ayer, fuimos a un partido de mi hijo de fútbol y un árbitro que estaba ahí no vio cuando, no vio, perdón. A mi hijo un tipo lo tomó y lo empujó y le hizo una zancadilla y lo tiró al suelo. Y el tipo era más grande. Y yo reclamé, me enojé. Y después un tipo lo barrió y lo levantó a mi hijo. Cuando es tu hijo, te da bronca. No dije nada. Terminando el partido me acerqué al árbitro y le dije así, te faltaron lentes. Te faltaron lentes. Yo reaccioné así. Oh, el pastor. Así soy yo. Usted preguntará, ¿qué tiene que ver esto con lo de José? José hizo todo lo contrario. José en su carácter, ¿qué es lo que hizo? Meditó y moderadamente escuchó la voz del ángel. Moderadamente. Él siguió un patrón que muchas veces a nosotros nos cuesta, que es reflexionó, pensó. Personas de carácter riguroso podrían acusar a José de debilidad. ¿Sabes qué posiblemente? Estoy seguro de esto. Estoy seguro de que a José, sus amigos, sus parientes, sus papás y sus hermanos le habrían dicho débil, tonto, te están metiendo gato por liebre, tienes que mandar a matar a María. Pero ¿sabes lo que hizo José? Josué meditó las palabras del ángel, meditó las palabras que él le decía. Y en vez de acusar a María, él pensó en su corazón y dijo, voy a actuar con moderación y voy a hacerlo con misericordia.
Te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros podríamos actuar ante una injusticia de esa forma? ¿Cuántos? Nosotros por lo general buscamos la venganza. Como diría el Chavo, que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Es verdad. Pero José actuó con moderación, con misericordia. Te hago una pregunta. Si alguien, tu esposa, tu esposo, tu mejor amigo, tu hijo, tu hija, te engañara, te usara, ¿serías capaz de actuar como José, con moderación y con misericordia? ¿Serías tú capaz de hacerlo? Hemos visto que familias completas se han dividido, muchas veces por una herencia, muchas veces por un comentario, por odios, muchas veces porque te hiciste cristiano. Ahora, ¿podríamos actuar como José? ¿Podríamos? Yo creo que no estamos tan a la altura de José, porque él actuó con misericordia, actuó con moderación. De hecho, nosotros tenemos la tendencia de acusar primero y preguntar después. Muchas veces no somos capaces de pensar del por qué esa persona actuó de esa forma. Muchas veces no nos ponemos en el lugar del otro. No nos ponemos. Y criticamos y humillamos y actuamos mal. José no hizo eso. Y yo te animo a esto. Te animo a que tú y yo podamos tener ese carácter que tuvo José. ¿Sabes algo? Nunca ajusticiemos contra el prójimo. Nunca. Gálatas 6, 1 al 3 dice esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Y escucha esto. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabes? Tú y yo jamás ajusticiemos a quien está caído. Jamás humillemos a quien está viviendo una humillación personal. Jamás. Si hay algo que amo de la iglesia hoy en día, es que es menos juzgadora que antes. Y espero que esta iglesia, si alguno de nosotros cae en una desgracia, si alguno de nosotros por ese motivo hizo algo, quebrantó la ley o pasó algo con su esposa o su esposo o con sus hijos, en vez de ir todos contra él o contra ella, simplemente apoyarlo y sobrellevarlo, porque necesitamos hacerlo. Necesitamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Porque, te digo esto, yo crecí en una iglesia
un formato de iglesia donde cuando un hermano caía le decían no vengan más a la iglesia. Siempre me acuerdo de mi hermano David, un borrachito que conoció a Cristo, 70 años. Yo tengo la foto de él porque me bauticé con él. De repente la pongo en mi Facebook y ahí está el hermano David. Pero el hermano David toda su vida fue alcohólico. Murió alcohólico. Pero el hermano David era feliz los domingos en la iglesia. Cantaba, conversaba. Y un día el hermano David se encontró con el pastor. El hermano David estaba borracho, sentado en una plaza. El pastor le dijo, nunca más venga, no queremos gente borracha en la iglesia. El único lugar donde era feliz ese hombre era el día domingo en la iglesia. Y eso no me gusta. No me gusta. Porque la iglesia no es una agrupación de santos, inmaculados, limpios, santificados y justificados, que no puede llegar ninguno diferente acá. No. La iglesia es un hospital. La iglesia es un campo de batalla donde hay heridos. La iglesia es un lugar donde está el pobre y el menesteroso. Eso es la iglesia. Un lugar donde acogemos, donde apoyamos, donde nos abrazamos y nos apapachamos. Yo sentí muy triste cuando el hermano David murió. Y fui al funeral de él. El pastor no quiso predicar. Y fue triste. Yo tenía como 16 años y no podía predicar, no podía decir nada. Después de eso, su esposa y su nieta jamás fueron a la iglesia por cómo habían tratado al hermano David. Por lo tanto, hermanos, nunca juzgues. El único que juzga es Dios. Y te digo algo más, tampoco es Dios, es Cristo. Porque todo juicio fue dado a Cristo. Cada vez que juzgamos, y esto lo he repetido un montón de veces acá, estamos usurpando el trabajo de Cristo. Por eso José, escucha bien esto, no juzgó a María, no la juzgó, no la trató mal, sino que fue misericordioso con ella. ¿Y saben lo que hizo? La apapachó. Un momento incierto. Mateo 1, 20 y 21. Dice así. Y pensando él en esto, escucha esto, y pensando, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, escucha esta frase, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. María obviamente ya le había contado a José lo sucedido, pero hay algo que me llama la atención de José. Él no cuestionó lo que sucedió, muy por el contrario. La Escritura dice que él pensó.
Y mientras él pensaba en esto sin saber qué partido tomar o qué hacer, escucha esto, Dios se dignó a instruirle y llevarle paz a su conciencia. Dios guía a quienes usan sus facultades racionales y reflexionan correctamente. No a quienes esperan de arriba la solución a un problema y que no se han tomado el trabajo de reflexionar. ¿Sabes? El mensaje del ángel fue claro, fue muy, muy claro. No temas de recibir a María, tu mujer. No temas. ¿Sabes lo lindo que es eso? De recibir a una mujer, en este caso María, con un vientre hinchado de la gracia llena de Dios en su vida. Es hermoso. Ellos no tenían idea, José no tenía idea de que esto iba a cambiar al mundo. No. Pero Dios usó un ángel. Usó un ángel. Yo creo en los ángeles. Yo creo que Dios usa a los ángeles. Y fíjate que la Biblia dice, un paréntesis en Hebreo 1:14, y hace una pregunta, que es una pregunta que se responde por sí misma. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La respuesta es sí. Dios usó ángeles para hablar con él. Dios se le apareció a través de un ángel. Dios se dignó a que José escuchara la voz de Dios a través de un ángel. Y es interesante. Se le anima a José a través de este ángel que siga adelante con su intención de tomar a María, su esposa. Se le informa acerca del ser santo que su esposa ha concebido. Y se le informa también que ha concebido por obra del Espíritu Santo, no por obra natural. Y sabes, en Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice esto. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Se está refiriendo al cuerpo de Cristo, que fue preparado en el vientre de María, el Salvador del mundo. Ahora, ¿qué le sigue diciendo el ángel a José? Que ella daría a luz al Salvador del mundo. Que el nombre con quien habían de llamar a Jesús iba a ser Jesús, pero que era Yeshua, que es el mismo nombre de José, que significa salvación, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y sabes, si tú te pones a pensar todo lo que le comunicó en ese sueño a José, es algo maravilloso, es algo único, porque José pudo recordar cada palabra que el ángel le dijo. El cumplimiento de la Escritura con todo esto. Isaías 7:14, escucha lo que dice. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. La obediencia de José, ¿cómo obedeció José? Dice así, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Escucha esta frase.
y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Despertando José del sueño por la impresión que había tenido, hizo como el ángel le había mandado. ¿Sabes algo? Estudiando un poco esto, me di cuenta de un detalle. La Iglesia Católica, escucha esto, la Iglesia Católica, a través de sus años, el año 326 más o menos después de Cristo, cuando se une la religión cristiana y el paganismo en ese momento a través de Constantino, ellos para exaltar a María dijeron que María siempre virgen, que siempre inmaculada, que nunca tocada. La Escritura dice todo lo contrario, dice que José no la tocó hasta que después que concibió a Jesús. La palabra tocar significa tener relaciones sexuales. Pero lo que hicieron ellos el año 326 después de Cristo fue decir que José era un ancianito, muy viejito, que se iba a encargar de cuidar de María y que no tenía deseos sexuales y por eso ella había sido inmaculada y virgen. Y yo dije, ahora entiendo por qué dicen eso. Pero la Escritura dice todo lo contrario porque habla de los hermanos de Jesús, habla de que él después tuvieron más familia y habla de que obviamente sus hermanos llegaron a ser discípulos de Jesucristo. Ahora, para terminar, María, como su esposa, iba a cumplir el propósito de Dios. Escucha esto. Yo creo que te quiero llevarte al trasfondo. ¿Cuán difícil debió haber sido para esta pareja haber soportado el escrutinio público de sus vidas en ese momento? Ella no tenía más de 14, 15 años. Él posiblemente era mayor de edad, más de 25, 30 años posiblemente, porque así era antes. Pero imagínate el escrutinio público con el cual ellos tuvieron que vivir durante toda su vida. Toda su vida él era a quien habían engañado. Toda su vida ella era la adúltera, la fornicaria, la engañadora. Esto no cambió, esto siguió. Pero ¿saben lo que los unió a ellos? Aparte del amor, el hecho de que ellos, como pareja, tenían la responsabilidad de guiar al Salvador del mundo. Y sabes, Dios tiene en cada uno de nosotros, sea pareja, sea soltero, sea viudo, separado, divorciado, un propósito en nuestras vidas. Tiene un propósito. ¿Sabes cuál es? El llevar el mensaje que estamos escuchando. Ese es el propósito. No tenemos un propósito más excepcional, más grandioso que ese. Si lo hubiera, posiblemente Dios lo habría dicho. Sí, vamos a inventar uno. El mensaje de la riqueza. Que tú le das a Dios 10, Él te da 100. Un mensaje. Mentira, pero un mensaje. No. Tenemos el mensaje más grande, que es el mensaje de salvación. Por eso celebramos Navidad. No la celebramos por Santa, no la celebramos por, qué sé yo,
una fiesta pagana que obviamente muchos dicen no, que no se celebra Navidad el 25 de diciembre porque es una Navidad de una diosa pagana que se unían estas dos fechas. Yo lo entiendo, pero no lo acepto. ¿Por qué? Simple, porque tenemos que buscar una fecha para celebrar. Y si es esta fecha, celebremos. Demos a conocer el nombre de Cristo a través de las Escrituras, a través de lo que Él ha hecho. Obviamente no vamos a andar celebrando a Santa o al Grinch, pero sí celebremos a Cristo. Quiero concluir con esto. Nunca escribió un libro, nunca emitió un comentario respecto a Cristo. Nunca fue catalogado como un hombre excepcional, aunque sí era justo. Pero ¿saben algo? Lo fue. Fue excepcionalmente valiente, temeroso y obediente. Este es mi llamado a usted, hombre y mujer. Ser un poco más como José debería ser nuestra meta. Como creyentes, obviamente, ya que estar a la altura de una persona como fue él es un grandioso desafío que nosotros debemos imitar. De este mensaje, ¿cómo te gustaría ser? Yo te quiero decir cómo me gustaría ser a mí. Ser menos sanguíneo, pensar más las cosas, no enojarme tan fácilmente, no desesperarme tan fácilmente, ser más pensador, considerar ciertas cosas, considerar los pros y los contras. Me gustaría ser como él en ese aspecto. ¿Cómo te gustaría ser a ti? ¿Cómo te gustaría que te identificara la gente? ¿Cómo? Es un lindo desafío. Y yo te invito a esto. Te invito a que este viernes, cuando nos juntemos, vengas con la disposición de simplemente agradecer por José y por María, porque fueron una pareja valiente que se atrevió a ir en contra de la corriente, a ir en contra de todo, entre comillas, lo bueno establecido en ese momento, para que nosotros pudiésemos tener salvación. Y a través de ese niño, que la salvación haya llegado a nuestras vidas. Amén. Así que anímese esta semana y sea más como José. Si tiene la posibilidad de leer Mateo y Lucas, léalo. Léalo, porque ahí sale la vida de José. Vamos a orar y vamos a...